un tema con ustedes, una enseñanza más que nada, más que predicar, ¿sí? Y quiero comenzar con unas palabras que el pastor Rubio compartió conmigo hace unas semanas y me gustó mucho porque eso me dio como la plataforma para lo que es el mensaje que tenía en mente. Y las palabras las tenemos aquí en el libro de Lucas, San Lucas, capítulo 12. Los que tienen Biblia la pueden abrir. Lucas 12. Aquí la tengo. Capítulo 12, versículo 54. Y decía también a la gente: cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís: agua viene, y es así. Y cuando sopla el viento del sur, decís: hará calor, y lo hace. Y contesta: hipócritas, sabéis discernir la faz de la tierra, la faz del cielo de la tierra, y como no discernís este tiempo. Y uno pregunta, pues, ¿cuál es este tiempo? ¿A qué se refiere? ¿Al Señor? Pues ahí lo tenemos al principio. En Marcos. El primer capítulo de Marcos 15. Marcos 1, versículo 15. Y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed el evangelio. Gloria a Dios. Ahí nos dice el tiempo a que estaban hablando en el capítulo 12. Precisamente para mí es el tiempo que está exponiendo aquí. Se ha cumplido, ya está el reino de Dios. Y sabemos que eso viene también en Mateo, donde Juan el Bautista lo estaba anunciando: arrepentidos, el reino de Dios se ha acercado. Y luego Jesús en capítulo 4 también le dice: arrepentidos, el tiempo el cielo se ha acercado. Aleluya. Ese es el fundamento y todo, para mucho. Y mi pregunta, mi tema que voy a exponer es precisamente lo que tengo aquí arriba. No sé si lo pueden ver, pero como quiera lo voy a dictar. Dice: ¿por qué vino Jesús a la tierra? Y todos sabemos por qué vino Jesús. Yo como aprendí cuando de chico, de joven, cuando aprendí, pues Jesús vino a morir por nuestros pecados. Y sí, pues es cierto, un gran sacrificio que hizo por nosotros. Y luego dicen también: Él vino a morir para que la gente pueda vivir. Entonces es muy importante. Nos vino también a salvar. Todos estos temas son cosas que conocemos como cristianos. El porqué de Jesús. Pero realmente, ¿cuál fue el motivo por la llegada de Jesús a la tierra? Tuvo un propósito, y es la que expusimos ahorita, que vino a predicar el evangelio, que es la llegada del reino. Ese es fundamental en todo creencia. Cuando Jesús llegó a la tierra, y son palabras del pastor David C. Pack, otro pastor que ha expuesto muchos libros, dijo lo que ya conocemos. Dijo: los fariseos dijeron: maestro, sabemos que tú eres llegado de Dios. Reconocieron, ¿verdad?, que era profeta, pero sin embargo no lo reconocieron como el Hijo de Dios, como el verdadero Hijo enviado de Dios. O supieron que era enviado de Dios, pero no estaban convencidos del todo. Y toda su misión fue un reto para él. En ese entonces nos tenemos que poner todo lo que sufrió él. Las palabras de Packer le llamaban
un blasfemador, un borracho, un hereje, o será contra las enseñanzas de la iglesia, un insurgente, un bastardo, un insurgente poseído por el demonio y un profeta falso. Y eso y mucho más dijeron de él antes de crucificarlo. Le escupieron, todo esto lo vivió. Tuvo un divino propósito y sin embargo así fue como fue recibido con esas palabras tan antisonantes aquí. Entonces, aquí arriba lo que tengo, el por qué vino, y se los voy a leer para los que no los pueden ver, dijo, en las palabras del pastor Miles Monroe, otro estudioso que estudió toda la letra, toda la profundidad del reino de Dios en un libro llamado Redescubriendo el Reino. Porque eso es lo que tenemos que hacer. El reino ya lo tenemos. Se nos ha olvidado y tenemos que redescubrir el reino. Y aquí lo resume muy bien cuando dice el pastor Monroe, el mensaje, la tarea, pasión y propósito de Jesús no fue para establecer una religión de reglas y rituales, sino para reintroducir un reino. Todo lo que Jesús dijo e hizo, sus oraciones, enseñanzas, sanaciones y milagros estaban enfocados en un reino. Jesús estaba preocupado por el reino. Era su prioridad suprema, su mandato divino. Entonces sí, sabemos, hemos escuchado nuevamente que vino a sanar, a hacer milagros, a predicar, pero todo lo fundamental siempre era, su misión era el reino de Dios, que lo tenemos en más de 120 citas en el Nuevo Testamento. Otro pastor por nombre de Wayne Baird dice, el reino de Dios debería ser la oración, el deseo, la esperanza, la realidad presente de los que son seguidores de Cristo. Jesús predicó y enseñó constantemente sobre el reino de Dios. Dio parábola tras parábola sobre su reino. Llamó e invitó. Describió, advirtió. El evangelio que Jesús predicó era el evangelio del reino. Y ese fue el evangelio que sus apóstoles predicaron. Y ese es el evangelio que deberíamos creer, predicar y entender. Entonces eso resume bastante lo que es la misión de Cristo, que vino con toda esa pasión, todo eso para predicar. Dice que en el cristianismo, que es uno de los valores principales, es el amor. Se habla mucho del amor, la iglesia también. Sí, el amor es un valor muy importante, pero no fue esa la misión de Cristo. Otra cosa que digo es, en la iglesia o lo que siguen, todas las religiones dicen, bueno, del cristianismo, somos seguidores de Cristo y por ende, pues también amamos a Cristo, lo adoramos, queremos a Cristo. Sin embargo, no llegó al punto, Cristo no quiso que le amaran solamente a Él, aunque dijo, yo soy el camino, la verdad y todo eso. No era con ese motivo. Sí es importante, claro, Jesús es el Rey de Reyes, lo sabemos. Sin embargo, nuevamente, lo que Él quería hacer, más que nada, que me adoraran a mí, lo alabamos y todo, que sigan su ejemplo, que vino a traer lo que es el reino de Dios. Amén, amén. Okay. Aleluya. Hay dos versículos en la Biblia, el Nuevo Testamento, que son importantes, algo para mí como un secreto, porque lo han
distorsionado un poco o nomás lo leen de pasaje. Y sin embargo, el primero es en Mateo, capítulo 18, versículo 11. Mateo, los que tengan la Biblia. Mateo, capítulo 18, versículo 11. Ese versículo dice, el Hijo de Dios vino a salvar lo que estaba perdido. Y es tan importante que lo entendemos así y no que vino a salvar a los perdidos como otras versiones lo hacen. No se da tanto en las Biblias de español, se da mucho más en las Biblias del inglés. Lo cambian, dicen que vino a salvarlos. Sí, sabemos que vino a salvar a nosotros, como hemos dicho, pero no fue su propósito. Y es tan importante ese versículo del 18, a tal grado que lo quitaron de la Biblia de la Nueva Versión Internacional, lo omiten por completo. Y eso es algo gravísimo, gravísimo, que está muy apenado. ¿Por qué lo quitan? ¿Por qué? Me pregunto. Ignorancia. Otra Biblia latina, la Nueva Traducción Viviente, es una Biblia más conocida entre los latinos que conocemos, también lo quitan. Y bueno, unos justifican, bueno, lo que no se dice allí, se dice en otra parte, y es cierto, lo dice en Lucas. Pero es un gran error omitir cualquier cosa de cualquier versículo con el pretexto que va a salir eso. ¿Por qué? Si lo quitan, solamente estamos esperando otros 100 años para que lo quiten en el siguiente capítulo donde ya se expone lo mismo. Satanás sabe trabajar. Duró como unos 100 años, estaba desarrollando todo eso y la Biblia vino y lo quitaron de las escrituras originales, ¿no? Entonces, la parte también después, en el capítulo después de aquello, sabemos que en Lucas, capítulo 19, versículo 10, dice lo mismo, nomás le agrega una palabra. Dice, porque el Hijo de Dios vino a buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Okay? Donde Mateo lo dice que vino a salvar, Lucas le hace énfasis, vino a buscar y salvar. Amén. ¿Por qué es tan importante? Ya hemos dicho que vino a introducir el reino. Y esa parte es tan importante que debemos saber, porque está casi oculto esa palabra, esa frase, cuando dice, ¿qué es lo que se perdió? Y muchos lo van distorsionando, cambiando las frases, diciendo, vino a salvar los perdidos. No vino, no es ahí donde deben estar las palabras. Sabemos que vino que nos va a salvar, pero no allí. Allí precisamente vino a buscar lo que se había perdido. ¿Y qué fue lo que se perdió? El reino de Dios. Amén, amén. Ahí está su propósito, su misión y todo. En esa, para mí, que es la parte más fundamental de todo el testamento, que nos dice el propósito de Jesús, que nos vino a enseñar eso, que lo debemos de tomar siempre en cuenta cuando sabemos, porque sabemos que nosotros, yo como cristiano quiero estar consciente cuál fue la misión de Cristo, precisamente por todo esto lo que sufrió, que lo escupieron, lo maltrataron, lo maldicieron, sufrió todo eso y al final sabemos que llegó a la cruz, que todos sabemos, pero se nos olvida todo lo que tuvo que sufrir. Y eso duele, arde la verdad. Cuando el Señor vino aquí a dar su lección como el Hijo de Dios y lo recibieron de tal manera. Debemos estar siempre conscientes cuál era su profesión, su propósito, su mandato divino. Era para restaurar y enseñarnos lo que es el reino de Dios. ¿Sí?
Y hablamos mucho del cielo y ya se ha puesto en otras pláticas que el cielo no es algo, aunque sí, donde vamos a llegar, sino que el cielo nos va a llegar a nosotros. Ese es el reino de Dios. Aleluya. El reino de Dios nos va a llegar. Y a la vez el reino de Dios está presente, como decía aquí Bennett, una realidad presente, constantemente presente. Llegará en un futuro y será eterno. Tres cosas. Ese es lo más importante que uno puede decir del reino de Dios. ¿Por qué es tan importante? Nunca jamás olvidarnos de eso. Y pues sí, es todo lo que quiero decir sobre el tema, pero sí hay mucho, pero no tenemos que nomás estar conscientes cuál fue el propósito de Jesús al llegar. Amén, amén. Queremos predicar amor, queremos sanación, queremos salvación, queremos lo mejor para nuestros hijos, pero siempre Si no hay reino. tomar en cuenta el propósito del reino de Dios, exactamente. Gracias. Bueno, gracias. Gloria a Dios. Gracias. Gente, Ok. ya estamos. Ok. Amén, amén.